Capítulo 17 después de Acor. Objetivos: escribir el versículo llave de memoria, identificar 4 razones por la derrota espiritual, resumir los resultados espirituales de la derrota, explicar los 4 pasos del remedio para la recuperación. Versículo llave, 2 de Timoteo 2:26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. La batalla de Jericó fue la primera batalla enfrentada por Israel después de cruzar el río Jordán y ocurrió en la ciudad de Jericó. Y ustedes pueden leer la historia en Josué capítulo 6. Siempre que usted cruza espiritualmente un río Jordán en su vida, empieza a reivindicar un nuevo territorio para Dios. Usted indudablemente enfrentará un Jericó, y cualquiera que sea su Jericó, Dios le dará la estrategia específica para la batalla. O sea, va a haber muchos Jericós en nuestra vida, pero nosotros debemos de enseñarnos a ser guerreros que resistan y que tomen la tierra. El valle de Acor. Vamos a ver lo que significaba Acor. La palabra Acor significa problema. Eso es exactamente lo que Israel enfrentó cuando ellos organizaron su ataque contra la pequeña ciudad de Ai. La historia de Ai, del valle de Acor, empieza en Josué capítulo 7, versículo 1, con la palabra llave, pero. En Josué capítulo 6, Israel estaba caminando en victoria, pero en el capítulo 8 se encuentra en problemas. O sea, ya vencieron Jericó. ¡Wow! ¡Qué tremenda victoria! Pero vamos a ver por qué entra uno en problemas. Razones. Primero, cuando usted es derrotado mientras penetrando y tomando el territorio para el Señor, hay siempre una razón. En la historia de Acor había 4 razones para la derrota, todas las cuales son comunes en las derrotas que nosotros experimentamos. Primero, número 1, principios. Violar los principios de Dios, el pecado, siempre resulta en derrota. O sea, la derrota viene cuando uno entra en pecado. Josué 6, del 18 al 19. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis nada del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y le ocasionéis destrucción. Pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y formarán parte del tesoro de Jehová. Y aquí registra de cómo un hombre que se llamaba Acán tomó lo anatema. Y su tentación siguió el mismo modelo como la tentación original de Eva. Él vio, deseó, tomó y escondió. Quiere decir que Acán tuvo la tentación y no obedeció las instrucciones que Dios les hizo, sino que él deseó, tomó y dijo: esto es mío. Josué 7:21, vi entre el botín un manto babilónico muy bueno de 200 siclos de plata y un lingote de oro de 500 siclos de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero está debajo de ello. Josué 7:21. Si nosotros vamos a ser probados en esa área de los principios de la palabra de Dios, debemos de mantener los principios. El pecado nos lleva a la derrota. Número 2, el orgullo nos lleva a la derrota. Josué 7:13. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, suban solo unos 2,000 o 3,000 hombres. Ellos tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo ahí, porque ellos son pocos. Sí, Dios quería demostrar su gloria con un poco de hombres. Y cuando nosotros no obedecemos la voz de Dios, entonces viene la derrota. Percepción. Los hombres enviados para ver ahí solo vieron las cosas con sus sentidos naturales. Ellos no tenían la percepción espiritual para ver detrás de las apariencias, de la superficie, y reconocer el poder del enemigo. Seguir la percepción natural en lugar de la visión espiritual lleva a informes inexactos. En Josué 7:3, estos hombres dijeron que los guerreros de ahí son pocos, cuando en realidad habían 12,000. Josué 8:25. Cuando usted involucra a los hombres carnales en la obra de Dios,
Ellos tomarán decisiones basadas en sus percepciones naturales, carnales. Ellos siempre llevan el consejo carnal. No suba todo el pueblo, suba solo unos. Ellos dijeron a Josué, el consejo carnal siempre lleva a la derrota. Entonces tenemos aquí que nosotros, en primer lugar, debemos de buscar obedecer a Dios en los principios de la palabra de Dios, o sea, apartarnos del pecado. Número 2, debemos de quitar el orgullo de nosotros, saber que sin Dios nada somos y nada podemos hacer. Y muchas veces la percepción que tenemos no es la percepción de Dios. El enemigo nos puede engañar de cómo nosotros vemos las cosas. Y la falta, número 4, es la falta de oración. Si nosotros vamos a conquistar un lugar y no oramos y no lo vayamos en oración el proyecto, va a haber derrota en el proyecto. Josué 7:12. Por esto los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos, más bien volverán la espada ante sus enemigos, porque se han convertido en anatema. Yo no estaré más con vosotros, y si no destruís el anatema en medio de vosotros. Había una persona rebelde, una persona no sometida a autoridad, ambiciosa, una persona ladrona, y por esa sola persona murieron muchas personas, porque Dios vino y dijo, no les voy a dar la victoria por causa de esa persona. Entonces, cuando hacemos un proyecto, hay que cerciorarnos que la gente que involucramos en el proyecto es gente que está en unidad, es gente que tiene el poder de Dios y están dispuestos a hacerlo y a someterse bajo autoridad, y ese orgullo se tiene que bajar. Capítulo 18, un cuento de 3 ciudades. Vamos a ver, el versículo llave es Josué 11:22. Ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Números 13:13. Dice, también vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Nosotros, a nuestros propios ojos, parecíamos langostas y así parecíamos a sus ojos. Sí, vamos al tema de que nos vamos a tener gigantes siempre alrededor de nosotros, pero Dios quiere que nosotros destruyamos a los gigantes y Dios nos da el poder. Jueces 2 del 1 al 3. Jueces capítulo 2 del 1 al 3. El ángel de Jehová subió a Gilgal, a Boquim, y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra cerca de la cual había jurado a vuestros padres diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis una alianza con los habitantes de esta tierra, cuyos altares habréis de derribar. Pero vosotros no habéis obedecido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Y por eso yo digo también, no los echaré de delante de vosotros, sino que os serán adversarios y sus dioses os servirán de tropiezo. Jueces 2 del 1 al 3. No podemos nosotros mezclar las cosas de Dios con las cosas del enemigo. Nosotros tenemos que mantenernos en santidad y firmes en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Van a venir pruebas tremendas, como lo que está pasando en los Estados Unidos, oscuridad. La gente está más a favor de lo malo que de lo bueno. Pero si todos los cristianos se unieran y se humillaran delante de Dios y le pidieran perdón a Dios por su pecado, el Señor tendría misericordia de los Estados Unidos. Dios tenga misericordia de los Estados Unidos. Dios les dio un presidente digno de justo, creyente de la palabra, a favor de lo bueno y no lo malo. Un cuento de 3 ciudades. Vamos a hablar de Gaza, Asdod y Gad. Vamos a hablar en Josué 11:22. Josué 11:22 dice, ninguno de los anaquitas quedó en la tierra de los hijos de Israel. Solo quedaron algunos en Gaza, en Gad y en Asdod. Veamos, los anaquitas que fueron permitidos permanecer eran los gigantes y estaban entre los cananitas a quienes Dios había ordenado para ser destruidos, en Gaza, Gad y Asdod. Israel permitió que estos pocos gigantes permaneciesen. Es de estas localizaciones que el problema de Israel vino después. Nosotros conseguimos nuestro cuento
en 3 ciudades. Esto está en la palabra de Dios, pero lo vamos así a contar como si fuera una historia. Lo que pasa es que cuando nosotros no obedecemos y destruimos el pecado, lo malo, después nos va a perjudicar. El pecado nos destruye, el pecado nos contamina. Y el dejar vivos a los gigantes era dejar vivo enemigos, dejar vivo los futuros enemigos que iban a destruir el pueblo de Dios. Vayamos. Gaza. Lea Jueces capítulo 16. En Gaza, que nosotros encontramos el hombre de Dios, Sansón, en problema. Era una ciudad donde los gigantes fueron guardados. Sansón encuentra a Dalila y destruye su vida y ministerio en el futuro. No importa cuán fuerte usted está en el Señor. Si usted permite que los gigantes permanezcan invictos, ellos tienen la capacidad de destruir su vida y su ministerio. Veamos Asdod. Usted ya aprendió sobre la ciudad de Asdod, 1 Samuel 4:5. Cuando usted estudió sobre la salida de la gloria de Dios de Israel, usted podrá recordar que Asdod era una de las ciudades donde los filisteos llevaron el arca, el símbolo de la presencia y la gloria de Dios. Esta es la misma Asdod donde Israel dejó a unos gigantes, y los gigantes invictos lo robaron de la gloria y de la presencia de Dios. Cuidado con los gigantes en nuestra vida. Veamos la ciudad de Gat. Una cosa mala sobre dejar los gigantes en la tierra es que gigantes engendren a los gigantes. En 1 Samuel 17, el pueblo de Dios estaba sintiendo afrontado por un gigante nombrado Goliat. Goliat era la ciudad de Gat, donde Israel dejó unos pocos gigantes. Si Josué hubiera destruido todos los gigantes desde el principio, Israel no había enfrentado este problema. Pero aquí nosotros encontramos los ejércitos de Israel encogidos de miedo, mientras día tras día Goliat salía para afrontarlos. Israel estaba todo listo en el campo de batalla, 1 Samuel 17:2. Ellos tenían la armadura para la batalla y el entrenamiento de guerra, pero ellos se quedaron inmóviles por el gigante. Se tornaron cautivos de descorazamiento y miedo. Quiere decir que nosotros tenemos que tratar con los gigantes de nuestra vida, y es mejor destruirlos que después ellos nos destruyan a nosotros. Las técnicas de matar un gigante. ¿Cómo matamos a los gigantes? Primero, prepararnos. Para enfrentar los gigantes de nuestra vida, usted debe prepararse en las batallas menores que usted enfrenta. Si saben cómo David conquistó un león, cómo conquistó un oso y luego cómo se enfrentó al gigante. Él se preparaba conociendo a Dios, quién era Dios, y él conocía quién era Dios, y él sabía que Dios era más grande que los gigantes. Segundo, ¿cómo mato a los gigantes? Es profese. David tenía una profesión apropiada. Él profesó su confianza en Dios diciendo: yo sé que yo puedo conquistar este gigante en el nombre del Señor. Él dijo: gigante incircunciso, te vas en el nombre de Jesús. O sea, él le habló al gigante, háblale al gigante, háblale al problema. Tercero, pruebe. Lea 1 Samuel 38-40. Si usted desea tener éxito matando gigantes, debe de haber probado sus armas. Saúl intentó vestirse de la armadura de David y no pudo. No pudo. Dijo: yo quiero lo que yo sé usar. Y yo voy a usar esas armas que Dios me ha dado. La confianza en Dios, el poder de Dios. Y tomó la ulera, el charpe, el lanzapiedras. Y él hizo su trabajo bien hecho porque lo sabía hacer. Penetre. Esto vino a pasar cuando el filisteo se levantó y se acercó para encontrarse con David. Y fue cuando David se apresuró y corrió hacia el ejército para encontrarse con el filisteo. Su preparación puede ser buena, usted puede haber probado su armadura, usted puede tener una profesión buena de fe en Dios, pero si usted corre del gigante, usted nunca lo conquistará. Tenemos que ir a encarar al gigante. Y quinto, use el método apropiado. Si cuando usted enfrenta a los gigantes de la vida, usted debe de enfrentarlos con el motivo apropiado. Veamos lo que dice 1 Samuel 17:46-47. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré.
Te cortaré la cabeza y daré hoy los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a los animales del campo, y a toda la tierra sabrá que hay Dios de Israel. Y también todos estos congregados sabrán que Jehová no libra con espada ni con lanza, de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestra mano. Tengo que ver la promesa de Dios en mi vida. Y sexto es el modelo perfecto. Y Dios tenía un modelo perfecto con la vida de David. Era un tipo de onda y 5 piedras lisas, de la cual la primera dejó su marca y tumbó al gigante. Séptimo, prevalezca. Usted debe prevalecer sobre los gigantes. Usted debe destruirlo totalmente. No solamente lo noqueó, sino que fue y le cortó la cabeza para que ya no se levantara el gigante. Y en resumen, prepárase adecuadamente, profese la confianza en Dios y probar su armadura espiritual. Muy bien, vamos a hacer la prueba y vamos a ver la prueba personal, las pruebas, los dones, la movilización basada en los dones y el apéndice. Aquí vamos a hacer una lectura muy minuciosa de todos los significados de las palabras que se encuentran al final, y vamos a tener algunas tareas extras, y ahí tenemos las pruebas y las respuestas para comprobar nuestras respuestas. Agradecemos mucho la atención a estas lecciones en el libro de metodología de movilización, y esperamos movilizarnos y tomar la tierra que el Señor nos ha dado, porque Dios tiene grandes cosas para ti, para tu vida, y juntos vamos a vencer a los gigantes. Gracias. Resistan y que tomen la tierra. El valle de Acor. Vamos a ver lo que significaba Acor. La palabra Acor significa problema. Eso es exactamente lo que Israel enfrentó cuando ellos organizaron su ataque contra la pequeña ciudad de Ai. La historia de Ai para Dios. Usted indudablemente enfrentará un Jericó, y cualquiera que sea su Jericó, Dios le dará la estrategia específica para la batalla. O sea, va a haber muchos Jericós en nuestra vida, pero nosotros debemos de enseñarnos a ser guerreros. Capítulo 17 después de Acor. Objetivos: escribir el versículo llave de memoria, identificar 4 razones por la derrota espiritual. Fue la primera batalla enfrentada por Israel después de cruzar el río Jordán, y ocurrió en la ciudad de Jericó. Y ustedes pueden leer la historia en Josué capítulo 6. Siempre que usted cruza espiritualmente un río Jordán en su vida, empieza a reivindicar un nuevo territorio para resumir los resultados espirituales de la derrota, explicar los 4 pasos del remedio para la recuperación. Versículo llave, 2 de Timoteo 2:26, y se escapen de la trampa del diablo, quien los tiene cautivos a su voluntad. La batalla de Jericó